¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta masterclass sobre NET y FIDIT en acción, cómo los contratos impactan riesgos, plazos y resultados. Nosotros somos Certifícate Project Control y este inicio de esta masterclass sobre NET FIDIT contratos va a dar inicio. ¿Me pueden confirmar que se escucha el audio, por favor? Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo en esta masterclass es analizar de manera práctica cómo los contratos NET y FIDIT influyen directamente en la gestión de riesgos, el control de plazos y los resultados del proyecto, comprendiendo sus enfoques contractuales, mecanismos de prevención de conflictos y toma de decisiones, para que los participantes puedan aplicar estos modelos de forma estratégica y efectiva en proyectos de construcción e ingeniería y no tengan ningún retraso, ninguna eventualidad ante la gestión en los proyectos que van a realizar. Nuestros convenios como Certifícate Project Control están bien sólidos con Autodesk, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIT Presto, con el Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán ver, nosotros tenemos una amplia participación en cada uno de los congresos internacionales, netamente enfocados en Latinoamérica, como es en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, México, entre otros, donde nosotros contamos con la presencia como patrocinadores de cada uno de estos congresos internacionales gracias a que nosotros tenemos la puerta abierta a cada uno de estos congresos por ser ATP del PMI. Justamente como les comentaba, nosotros siendo ATP del PMI tenemos grandes ventajas como es aumento en la credibilidad de cada uno de los profesionales, mejora en oportunidades laborales para nuestros alumnos, una red de profesionales y liderazgo que se crea a partir de cada comunidad y cada uno de nuestros cursos y diplomados obtienen PDUs directamente del mismo PMI. Además, contamos con una gran certificación que es el ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad, para que cada uno de ustedes goce de una experiencia muy grata en los diplomados y cursos. Esta masterclass va a estar dirigida por el ingeniero Wilber Rafael, con amplia trayectoria en gerencia de proyectos PMP, NEC y Masters. Vamos a dar inicio a esta masterclass NET y FIDIT en acción, cómo los contratos impactan riesgos, plazos y resultados. Terminando esta masterclass, por favor, no duden que les tendremos grandes promociones, ofertas e invitaciones para que ustedes como beneficiarios a esta masterclass puedan tener acceso. Ingeniero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Como ya les comentó, mi nombre es Rafael Vázquez, soy especialista en gestión contractual y planificación en lo que son contrataciones con NEC y contratos FILIC. Bueno, esta noche vamos a hacer una pequeña charla, un pequeño discurso sobre lo que son el contrato NEC y el contrato FILIC en la estrategia para proyectos. No son dos tipos de contratos que vienen quizás haciendo hincapié en Latinoamérica, pero que no son tan nuevos como quizás pensamos, ¿no? Ya tienen una espalda, tienen años de conocimiento cada uno tras de ellos, ¿no? Y que con ello nos asegura
de que estos contratos son funcionales, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus características, cada uno de ellos se tiene que manejar de diferente manera. ¿Ok? El objetivo de hoy es un poco aprender la filosofía de lo que son contratos NEC, las gestiones, los impactos en los resultados de los proyectos, los criterios que sí existen, ¿no? Y algunas aplicaciones que tenemos en Latinoamérica. Hay una pregunta, ¿no? Que quizás muchos se hacen, ¿no? Es, ¿el contrato gestiona el proyecto o solo administra conflictos? ¿No? Cuando veamos estos tipos de contrato, ¿no? Vamos a ver y vamos a dar alcance a esta pregunta. Esta pregunta quizás a veces define el éxito o el fracaso de algunos proyectos, ¿no? El contrato no solamente es un documento legal, es un documento jurídico, no es es un papel nada más, ¿no? Que puede administrar algunas cosas. El contrato va más allá, el contrato te ayuda a gestionar, a verificar los riesgos, a planificar costos, a planificar el tiempo, la calidad. Ese es un contrato el que te ayuda a gestionar. Y justamente estos dos tipos de contrato te ayudan un poco a la gestión de cada uno de los proyectos, cada uno con sus características individuales, ¿no? El contrato como herramienta de gestión, lo que les mencionaba, no solamente eh, es es unas hojas que tiene muchas cosas legales, no muchas cosas contractuales, sino va más allá del contrato. El contrato tiene una relación exclusiva con el riesgo y con el plazo. ¿No? Estos dos características de los contratos y los proyectos son los que te van a ayudar o te van a definir un poco el desempeño que te tengas en el proyecto. Cómo uno gestiona el riesgo de manera más temprana o cómo uno establece mecanismos para llegar al fin del proyecto o mecanismos para gestionar los cambios que haya dentro de los proyectos o gestionar los retrasos que se tengan en los proyectos. Eso te va a ayudar, ¿no? Ejecutando estos contratos, ¿no? Estos contratos definen claramente, cada uno en su manera, estos tipos de gestiones, ¿no? Entonces, no solamente tienen una parte, una estructura contractual definida, sino que además gestiona la parte técnica muy bien estos contratos. En algún caso de estos contratos vamos a ver que se parece mucho quizás a la gestión de proyectos que tiene, que se basa en la PMI, ¿no? Vamos a ver gestión de plazos, gestión de calidad, gestión de riesgos, tal y como lo tenemos en quizás dentro de la PMI, ¿no? Dentro de la PMI. Entonces, el contrato va más allá de esto, va más allá de solamente ver la parte contractual, la parte legal. Inclusive estos dos contratos, no, si vamos un poco a la historia de los contratos, no son hechos por abogados, por personas que están inducidos a la parte legal o jurídica, sino están hechos exclusivamente por ingenieros o por arquitectos que pensaron en esos tipos de contrato para ayudar más que todo a que el proyecto fluya. No, si nosotros vamos de generación en generación, vamos a ver que los contratos es un poco, a veces nos traba para poder avanzar. Queremos un adicional, el contrato te traba porque siempre protege a una persona, en este caso al cliente, lo trata de proteger para que no sea perjudicado. Esos contratos no son así, estos contratos son más fáciles de resolver. Estos contratos no protegen a una persona. Estos contratos lo que protegen es a la gestión, a que uno acabe el proyecto. Mientras que uno vaya en la dirección del bien para acabar el proyecto, el contrato te va a dar las herramientas que te ayuden a acabar tu proyecto en tiempo o en costo, sabiendo gestionar siempre los cambios o los riesgos que exista dentro de uno de ellos. NEDIC FIDIC en infraestructura global. No, como les comentaba hace unos minutos, estos dos tipos de contrato, no, estos dos tipos de contrato no son, digamos, jóvenes, son ya contratos
un poco viejos, un poco antiguos, ¿no? Pero que están redefiniendo un poco lo que es la gestión contractual. En el caso del FIDIC, un poco más antiguo que el NEC, un poco, digamos, más apoderado en el mundo que el NEC. El NEC es un contrato que no está muy expandido globalmente como el FIDIC. El FIDIC sí tiene expansión más global, ¿no? Porque también es un poco más antiguo, porque el FIDIC tiene la espalda y del financiamiento de los bancos multilaterales, ¿no? Y el NEC no lo tiene. ¿No? Pero los dos se enfocan, ¿no? Se enfocan un poco en la parte de gestión proactiva que tengas unos cada uno en la construcción, ¿no? Cada uno en la construcción, ¿ok? El contrato como modelo de gestión, ¿no? Hayamos, que les había conversado hace un minuto, ¿no? Que no necesariamente los contratos son documentos legales o jurídicos, o que no solamente se encasillan ahí, sino que va más allá de eso, ¿no? Es un documento que te ayuda a gestionar el proyecto, ¿no? En el cual se define cómo se trabaja, cómo se comunica y cómo se resuelven los problemas. El contrato te debe indicar cómo tú te debes comunicar, te debe indicar cuánto tiempo se tiene que demorar la persona en responderte, cómo tú vas a enfrentar un riesgo, cómo tú vas a enfrentar ¿Qué tal? un cambio ¿Cómo estás? dentro de esto, ¿no? Ya terminé el feedback, este es un curso de contratos corporativos. Nos hablan, sí. Ok, entonces, va más allá de solamente un documento legal, no un documento legal. Entonces, vamos a tener el documento en sí, vamos a ver el sistema de gestión bajo procesos y procedimientos, como les comentaba, por ejemplo, la gestión del tiempo, del costo, ¿no? La gestión de la calidad. Estos tipos de contratos involucran mucho la gestión, ¿no? Involucran mucho la gestión, ¿no? Eh, y son dos contratos que, si bien es cierto, a veces se les llama estandarizados y por llamarlos estandarizados pensamos que son iguales o parecidos, bueno, no lo son. No, tenemos que, llegamos a un punto que cuando acabemos el curso vamos a nosotros a poder elegir qué tipo de contrato podemos utilizar dependiendo las características que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, la elección de estos tipos de contratos no solamente es elegir las cláusulas o los riesgos que tomamos, sino es elegir la forma de trabajar que tengamos. Si bien es cierto, como les comento, son contratos estandarizados y así se les llama a los dos, pero no es por eso que van a ser iguales, sino son diferentes tipos de forma de trabajar y lo vamos a ver en el transcurso de las sesiones, cómo el FIDIC se establece de una manera y cómo el NEC se establece de otra manera, ¿no? El contrato NEC se basa en algo muy exclusivo, que es la gestión colaborativa, ¿no? Y ahí se basa toda su filosofía y se basa todas sus cláusulas. Entonces nos conlleva a decir algo, nos conlleva a hablar de que si no hay colaboración o no hay confianza, el contrato NEC no funciona, porque el NEC, más allá de ser un contrato, es una filosofía de cómo uno va a cambiar la forma de cómo va a ver el proyecto, ¿no? Es muy difícil que personas que hayan estado toda su vida con contratos, digamos, tradicionales, que es la parte jurídica es bien detallada, no es bien estricta, pase, por ejemplo, de frente a un contrato NEC. Por el contrato NEC desplaza toda esa parte jurídica y te cambia un poco el chip, el pensamiento, a hacer una gestión colaborativa. Los contratos tradicionales, como les comentaba hace unos minutos, trata de proteger un poco al cliente, ¿no? Y en eso se basa un poco los contratos tradicionales, en la protección al cliente, ¿no? Trata de proteger a la persona que está pagando o que está asumiendo el riesgo del costo, ¿no? Entonces, los contratos estandarizados o contratos colaborativos, como es por ejemplo el NEC, se cambia todo esto, ¿no? Y trata de una gestión colaborativa, gestión que se ayude el cliente al contratista. Qué raro es ver en un contrato tradicional que un cliente ayude al contratista si lo ve quizás en peligro o en algún riesgo.
¿no? Si uno le ayuda como cliente al contratista, pueden pensar que el contratista está dándole algo al cliente, etcétera, ¿no? Estos contratos disuelven todas esas situaciones y te ayuda un poco a lo que es la gestión colaborativa. Lo primero en este punto, en este contrato en sí, como gestión colaborativa, es la prevención sobre corrección. Y esto es que el contrato NEC te lleva a identificar los riesgos de manera más temprana posible. Mientras que tú como cliente o como contratista puedas alertar a tu contraparte de algo que puede pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses o de aquí a 4 o 6 meses, no es mejor. No se identifique y se gestiona el riesgo lo más antes posible antes que se materialice, ¿no? Y es un poco lo que cambia, por ejemplo, con los FIDI. Otro punto es la colaboración obligatoria, ¿no? Cooperar es una parte contractual del NEC. La primera cláusula que uno encuentra en los contratos NEC es la parte de colaboración y espíritu de confianza. Entonces, es obligatoria la parte de colaboración. Y va a haber cláusulas que vamos a ir interpretando en el transcurso de las sesiones, donde vamos a determinar, por ejemplo, que le obliga a la otra contraparte a ir a una reunión para que puedan encontrar soluciones. Entonces, la colaboración es obligatoria en los NEC. Otro punto es la comunicación estructurada, ¿no? Por ejemplo, con reuniones o con alertas tempranas que vienen exclusivamente o están enlazadas exclusivamente a la gestión de riesgos, ¿no? Te conlleva a reuniones, sabes que hay un posible riesgo, el contrato te obliga a ir a una reunión. No es que te da la opción de ir, te obliga a ir. Dice, ¿sabes qué? Una de las partes instruye a la otra a ir a una reunión. Entonces, es una comunicación estructurada, ¿no? Y exclusivamente basada en la colaboración, ¿no? En la colaboración para ayudar a qué? Ayudar a culminar estos tipos de contratos. Y la gestión integrada, ¿no? El contrato NEC tiene como principal activo o el rey de este activo es el gerente de proyecto o el project manager. ¿No? El project manager, ¿no? Que es la persona que va a hacer y deshacer el contrato y que va a tener en su espalda la función de dirigir toda esta orquesta del contrato NEC. Entonces, empezamos por una cabeza que es el gerente de proyecto que va a organizar toda la parte de gestión de contratos NEC, ¿no? Contratos NEC. Y la diferencia, gestión colaborativa en NEC, la diferencia, administración contractual en FIDIC. Por eso yo les comentaba hace un momento, ¿no? Es bien difícil pasar de contratos tradicionales a NEC. El paso, digamos, el FIDIC es un puente entre el tradicional y NEC, el puente es el FIDIC, que es un contrato de gestión, pero no tan abierto como el FIDIC y tampoco tan cerrado como un contrato tradicional. Es una administración contractual que tiene y deriva a cada uno de sus partes unos riesgos bien establecidos. Por eso que la primera hincapié que doy acá es claridad de responsabilidades, porque define claramente el FIDIC roles y obligaciones perfectamente definidos por cada una de las partes. Vamos a leer, vamos a encontrar en los diferentes tipos de contratos FIDIC, ¿no? Diferentes en el arco iris del FIDIC, vamos a encontrar cómo cada libro define qué responsabilidades y qué derechos tiene cada uno de los participantes del contrato. Otro punto importante es procedimientos formales. Vamos a ver cómo se notifica, cómo se dan los eventos, cómo son la resolución de disputas estructuradas. Por ejemplo, el NEC tiene más pasos para poder definir disputas o poder definir alguna reclamación dentro del contrato. El FIDIC tienes más directo, pero ayuda más relación cliente-contratista. Recuerden que el ente principal del NEC no es el cliente, lo mencioné, es el project manager, que es el gerente de proyecto. En cambio, CalFIDIC te lo trae al cliente y lo trae al contratista para que puedan conversar. Y no va a haber tampoco una persona como el gerente de proyecto que va a ser el que va
a dirigir toda esa orquesta, sino va a haber una persona que se llama ingeniero, que va a ser como el árbitro entre los dos. Si bien es cierto, el ingeniero es una persona contratada por el cliente, no, pero es alguien que es neutral dentro del contrato, que va a definir, va a traer cliente acá, contratista acá, y él va a estar en medio tratando de definir y viendo de quién es la culpa, quizás, cómo se puede solucionar, él va a definir, pero no como el gerente de proyecto que es el que organiza todo. Otro punto importante dentro de los FIDIC es la protección contractual, que es el énfasis en documentar todo y preservar los derechos que están definidos en el contrato, ¿no? En los tipos de contrato que vamos a ver en el FIDIC, ¿no? El rojo, el amarillo, el plata, ¿no? El contrato FIDIC no es un contrato, digamos, como les mencionaba, nuevo, es un contrato ya maduro que viene probándose en miles de proyectos. Ya en miles de proyectos. Y su gran fortaleza está en la definición de roles y deberes de cada uno de ellos y cómo está claramente definido cómo se hacen los cambios y cómo se hacen las disputas. Aquí hay un cuadrito para poder hacer la comparación en contratos NEC y contratos FIDI. La primera es la filosofía, que es lo más importante en estos dos tipos de contrato. Para poder saber a qué tipo de contrato vamos a elegir, tenemos que saber qué tipo de filosofía tiene cada una de ellas. El primero es la gestión colaborativa, ¿no? Que es espíritu de confianza. Y el segundo, el FIDIC, es una administración contractual un poco más establecida, que tiene su columna vertebral, tiene sus diferentes tipos de artículos que vamos a leerlo en el transcurso de las sesiones, vamos a interpretarla cada uno de las cláusulas que tiene el FIDIC y vamos a ver que es un poco más estructurada que el NEC. El NEC te deja la puerta abierta para que tú gestiones. Por eso se llama gestión colaborativa. Tú vas a gestionar. El FIDIC no te deja la puerta abierta. El FIDIC te estructura el camino para que tú vayas. Entonces, si tú quieres un contrato que te estructure el camino para que solamente tú lo sigas, es el FIDIC. Si tú quieres un contrato que necesitas que la gestión sea libre, entonces sea él. Otro punto importante dentro de estos contratos es el enfoque temporal. El, el NEC es proactivo y preventivo y el FIDIC es reactivo y correctivo, inclusive en los eventos que existe. El NEC funciona para que antes que pase tú ya estás estimando lo que va a pasar, no mirando hacia adelante puede pasar. En cambio, el FIC es un poco diferente. El FIDIC mira la línea base y vas a medir tus retrasos y vas a medir hacia atrás de lo que ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, es un gran punto importante y a veces uno se equivoca dentro de los contratos en las evaluaciones de los riesgos. A veces evaluamos un NEC como un FIDIC, ¿no? El NEC te avisa antes de ocurrir y pronosticas te puede afectar. El feed pasa, notificas y ves hacia atrás cuánto te afecta. Otro punto importante es la gestión de riesgos, comparativa y temprana, hacia adelante el NEC, lo más temprano posible, lo más temprano posible, y tratar de que las partes se ayuden entre sí. El FIDIC asignada contractualmente. El rojo tiene de quién es el riesgo de la construcción, de quién es el riesgo del diseño. El amarillo de igual manera, el plateado de igual manera. Entonces tiene asignado contractualmente, no se puede cambiar, aquí no hay colaboración. Si tu riesgo es el diseño o si el riesgo de la construcción, así va a acabar. En cambio, el contrato NEC no es así, el contrato NEC te ayuda, sabes que yo tengo, si en verdad es cierto, es mi riesgo, pero podemos colaborar para poder ayudarte a solucionarlo. Otro punto importante es el rol del administrador. En NEC es el gerente de proyecto, que es el gestor de la obra. Y en cambio en FIDIC es el ingeniero FIDIC, que es un poco el árbitro, el que va a definir en este partido, digamos, en este mundo que está el contratista y el cliente, ser el que pueda ayudarles a ir por el camino que el FIDIC les dice. En comunicación es muy parecida. Los dos son estructurales, son formales, no documentarias, obligatorias, porque son contratos que gestionan los proyectos.
Eh, Resolución de problemas, conjunto impreventiva, porque estamos aplicando los riesgos en contratos NEC, estamos aplicando riesgos lo más pronto posible. Y en FIDIC es procedimientos y reclamos. ¿Por qué? Porque FIDIC deja pasar el riesgo, deja pasar si no lo que ocurre y ves hacia atrás cómo te ha afectado. Y la cultura del proyecto, el NEC es colaboración propia como su filosofía y el FIDIC es un cumplimiento contractual como también su filosofía que habla sobre administración contractual. Los dos proyectos funcionan en cualquier tipo de proyecto. No es que está definido para carreteras FIDIC o para estructuras NEC. No, no se define por tipo de proyecto, se define por qué nosotros tenemos o con qué personas nosotros contamos o con qué contratistas tenemos para poder definir un NEC o un FIDIC. Filosofía de decisiones. Eh, Cuando uno se detecta el problema en contratos NEC genera una alerta temprana, de inmediato, no de inmediato, generas una alerta. El FIDIC también se notifica formalmente, pero no como una alerta, no se le llama alerta temprana, pero también se notifica de un posible problema. ¿Ya? Lo que es análisis, el NEC evalúa el riesgo y lo que es el FIDIC evalúa qué cosa ya va a pasar, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Porque es una mirada hacia atrás del FIDIC, lo que ha pasado. Lo que es el NEC, como es un contrato colaborativo, se unen las personas y ven un acuerdo colaborativo. No sé, 50 días de afectación. Colaborativamente, puede ser que el contratista, ya sabes que vamos a ir 30-20, o sea, que yo voy a asumir 30 y tú vas a asumir 20, o al revés, es un acuerdo colaborativo. En cambio, en el FIDI, como es una cultura estructurada, el que lo va a definir exclusivamente es el ingeniero FIDI como árbitro. En la implementación se ajusta en el programa y en el FIDIC hay variaciones y reclamaciones. ¿Ya? Y nuevamente. El NEC, siempre hablamos de gestión y hablamos de colaboración, es por eso que el NEC fomenta soluciones en conjunto y el FIDIC establece o enfatiza ya el camino que nos ha dado, ¿no? En la parte de procedimientos formales. Errores más comunes en aplicar el FIDIC o aplicar el NEC. Errores en contratos NEC. Ignorar las alertas por temor, ¿no? Y eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen de contratos tradicionales, que es un contrato que no tiene nada que ver con el NEC y que protege exclusivamente al cliente y que no se ve bien que tú le avisas al contratista que está fallando en algo y que tú le ayudes encima en ese algo. No se ve bien, porque el contrato no te lo permite. Y es un error muy, Oye, muy, muy, muy común ignorar estos tipos de alertas tempranas. hola, hijo. El otro Te punto, dado por chillar nomás, ¿no? el otro ¿Eh? punto. Aquí, escándalo, todos los perros, nada, nada. Un segundo para poder Kitty, silenciar. Se puede ya silencia. Ya creo que silencia solo. Ya, pero. El otro punto interesante de los contratos NEC, ¿no? Es que no se lleva reuniones de mitigación, reuniones de riesgos, no se lleva. También no se realiza regularmente. Uno piensa que realizar una reunión de riesgos y ahí acaba, pero no se lleva tampoco el seguimiento continuo. ¿vamos más? La gestión de riesgos ¿Ah? es como una gestión de tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? Toda la semana nos reunimos a ver el Lucajet, toda la semana nos reunimos a ver el PPC, ¿no? Para ver cómo vamos a planificar la próxima semana, qué cosas no hemos cumplido, sacamos el porcentaje. Pero, ¿qué hacemos con la gestión de riesgos? Hacemos una reunión, hacemos un acta de mitigación de posibles cosas que podemos hacer para poder mitigar y ahí se acabó. A la otra semana nadie hace seguimiento, a la otra semana tampoco. Como no hay seguimiento, semana tras semana, lo que va a pasar ahí es que el riesgo se va a empezar a materializar. Sí, por Quizás eso. porque sin ganas de que cada uno lo deje materializar, sino por descuido. Entonces, la no realización de reuniones de riesgos es también regularmente un error muy común
dentro de los contratos NEC. Usar NEC con mentalidad adversaria. Aquí olvídense del que el cliente y el contratista son rivales. Se olvidan acá. El cliente y contratista se unen, se cogen de las manos. ¿Para qué? Para que nos conlleve a algo que se llama el fin del proyecto. Otro punto importante y error común del NEC es que un gerente de proyecto sea pasivo. Recuerden que el gerente de proyecto dentro de los contratos NEC es la cabeza y que va a gestionar, ¿no? Es digamos, el director musical. ¿Y qué pasa si el director musical es inactivo? ¿No? La orquesta no va a funcionar. La orquesta no va a funcionar. Entonces, si un gerente de proyecto es pasivo, lo que va a originar es que el contrato NEC sea pasivo. Y es un contrato de gestión. Se va a ir por cualquier lado, menos por la gestión. Otro punto importante, de la misma manera que pasa en el FIDIC, esto sí, es la gestión documentaria insuficiente, ¿no? Aquí se tiene que tener una gestión documentaria detallada, igual como vamos a ver también en el FIDIC, ya en el FIDIC. Entonces, si nosotros vemos, Mila, toma, 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 ay, de ya puchito rico, puchito pechuga, sí, no sé, cosa, ok, 18, 28. hola, hola, por favor, su micro, Gino, si pudieras apagarlo. Ah, perdón, disculpe. Gracias. El otro error con FIDIC, hablando de FIDIC, es notificación tardías o incompletas. Cuando hablamos de FIDIC, vamos a ver que no tiene muchos pasos cuando uno viene a reclamación. El contrato FIDIC, ¿sabes qué? Le dice, el ingeniero le dice al contratista, dame todo tu argumento para yo evaluarlo, ¿no? Dame todo tu argumento para yo evaluarlo. Entonces, ese es tu tiempo para que tú le des todas las notificaciones completas. Si tú no le das completa la notificación o te guardas algo, el ingeniero no va a tener las herramientas para poder definir o ayudar, ¿no? Para poder definir y ayudar a cada una de las partes. El ingeniero, como les mencionaba, es como un árbitro. Cada parte le va a dar sus documentos, cada parte le va a dar su opinión, y el ingeniero, si tiene toda la documentación completa, tiene todas las aristas bien vistas, lo que va a hacer es decidir. ¿Por qué? Porque dentro del contrato está que el ingeniero FIDIC sea una persona neutral. Y ahí viene el otro punto, que es un error también. Hablamos de ingeniero no independiente. Cuando el ingeniero depende mucho en este caso, de la persona que lo contrata, que es el cliente, te, te conlleva errores. El ingeniero debe ser independiente, indiferentemente del que el cliente le pague. Debe ser una persona neutral para poder decidir. Otro punto importante es la falta de sustento técnico en las reclamaciones. Como les comentaba en la primera parte, nosotros tenemos una sola oportunidad para entregarle todo al ingeniero FIDIC. Si nosotros no demos sustento técnico para reclamar, el ingeniero FIDIC va a decidir de acuerdo a la documentación que uno tenga, o que se le haya entregado al ingeniero. Entonces, uno de los problemas exclusivamente dentro del FIDIC es entregarle documentación incompleta, falta de sustento, que lleva a un error al ingeniero FIDIC a la hora de decir. Exceso de formalismo sin gestión. Y esto pasa en las dos situaciones, ya no solamente quizás en el FIDIC. Eh, vamos a ver que esos contratos, en el caso del FIDIC, es un camino recto, pero que está bien detallado de cómo se va a llevar la gestión del proyecto. Y en el caso de NEC, que es abierto, es un campo abierto, lo que tú puedas decidir por dónde te vas, pero, pero a veces abusamos y todavía estamos con el pensamiento de contratos tradicionales, ¿no? Y llevamos a contratos que están definidos claramente y contratos que deben ser más abiertos a mucho formalismo, ¿no? Y llevamos a un contrato de ser muy flexible o flexible como el FIDIC
a ser muy engorroso. Como el NEC, por ejemplo, te da la puerta abierta de pedir lo que quieras, puedes pedirle al contratista un montón de documentos. Y a veces se hace el exceso del formalismo, no debe ser así, debe ser un contrato más rápido, pero eso está hecho. Ignorar la gestión diaria del proyecto. Pensamos porque el ingeniero es un árbitro, piensas que él lo va a dirigir pensando que es un NEC. El ingeniero FIDIC no es un gestor, el ingeniero FIDIC es un árbitro que va a decidir entre dos partes. Y el que debe gestionar diariamente el proyecto es el contratista. Entonces, dicho estos puntos de errores más comunes, nos lleva a una conclusión, que cada uno de los contratos, ¿no? Se debe conllevar a regirse según su filosofía, ¿no? Si tú no tienes colaboración en el NEC y si no tienes procedimientos formales en el FIDIC, va a fracasar. ¿Y por qué fracasa? Porque el FIDIC, como les digo, es una línea recta, pero es una línea recta que te va guiando cómo vas a ir. No te da, el FIDIC tiene las luces por donde tú vayas. Es un camino, pero que tiene luces. En cambio, el NEC no es una filosofía abierta, es un campo abierto que te da la opción de irte por donde tú quieras. Pero si lo haces mal uso, te va a llevar al fracaso. Vamos a ver un poco la estructura, ya avanzando digamos, con los temas, como la estructura del contrato Nexus. La estructura del contrato Nexus en realidad es muy sencilla. Tiene cláusulas generales, tiene algunas cláusulas de opciones, que son 5 opciones en el FIDIC, en el Nexus son 5 opciones, de la A a la F, diferentes tipos de formas de pago que se tiene que elegir. Tenemos cláusulas secundarias, X y Y. Tenemos cláusulas opcionales, que son las X, cláusulas que pueden redefinir alguna otra cláusula definida en el contrato, como son las Z. Y además, otro tipo de estructuras de componentes que van a ayudar exclusivamente a definir cómo el cliente quiere que tú entregues el proyecto, que son el volumen de las obras 2A, 2B y 3. ¿Ok? Entonces tenemos el contrato estandarizado para cualquier parte del mundo, lo vas a encontrar en Chile, en Ecuador, Argentina, Colombia, lo vas a encontrar igualito. Vamos a tener cláusulas secundarias como las X o como las Y, cláusulas, discúlpame, opcionales como la X y como la Y, cláusulas de diferentes opciones de las 5 cláusulas diferentes y una cláusula que son las Z, que puede definir cualquier tipo de cláusula. Y los otros es como un término de referencia. Documentos que te van a definir cómo uno quiere que se ejecute, ya sea el diseño o ya sea la ejecución. Dentro de las cláusulas principales que tenemos dentro de los NEC, tenemos el A, el B, el F. No hay C, D, E y F. Pero entre las más conocidas es la A, la B y la F. Son las tres más conocidas. La A es algo muy parecido a una suma total o una suma alzada, quizás lo llamen a un precios totales. La única diferencia es que tiene un calendario de pagos, un calendario de cronograma para que te puedan pagar. La opción B es muy sencilla, son precios con cantidades que son cuantificadas mensualmente, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo metrados. Y la opción F es una opción de gestión, ¿no? Que gestionas tú el proyecto, ¿no? Con precios reembolsables. Y existe la C, existe la D, que son, que son, que son costos repartidos, que lo vamos a ver con más detalle en las clases, pero los más comunes podemos tener la A, la B y la F, ¿no? La A, la B y la F. Reuniones, alertas tempranas y reuniones de reducción de riesgos. Como nos basamos en la colaboración, nos basamos a ser proactivos en el NEC, nos basamos exclusivamente en gestionar el riesgo. Y el riesgo se basa en dos tipos de situaciones. Se basa en gestionar alertas tempranas y gestionar reuniones de mitigación de riesgos.
No, dos cosas sencillas se basan. En alertas tempranas y reunión de mitigación de riesgos. Vamos a ver en el transcurso de las clases cómo es una alerta temprana, a qué se basa una alerta temprana y cómo se hace una reunión de mitigación de riesgos. De lo más esencial, aquí podemos determinar que la alerta temprana es un aviso temprano, ¿no? De un posible riesgo que te pueda generar problemas en la triple restricción, tiempo, costo, calidad. Luego de haber tú avisado, de haber alertado que existe un posible riesgo, lo vas a llevar a una reunión donde vas a sentar a las personas de que de manera colaborativa se van a reunir. ¿Para qué? Para tratar de buscar soluciones. Entonces, el contrato NEC le he puesto ahí porque el NEC se basa justamente en esas dos situaciones. En lo caso que es el FIDIC, es algo muy parecido al NEC. Tienes condiciones generales, ¿no? Condiciones generales, 20 cláusulas, hay diferentes tipos de versiones, 22 cláusulas, dependiendo del año del FIDIC. Tenemos condiciones particulares que se modifican exclusivamente para cualquier para los diferentes tipos de proyecto. Y luego tenemos lo mismo casi que tenemos en el NEC, solo que con diferentes nombres, como apéndices, especificaciones o planos. En el NEC basábamos en dos, en volumen de las obras, y aquí se les llama tal y como conocemos, apéndices o especificaciones. Al final viene a ser lo mismo, ¿ok? Y también tiene algo parecido, que son las condiciones generales. En el NEC, ¿qué se llamaba? Se llamaba cláusulas esenciales, ¿ok? Cláusulas generales. Así como había FIDICs, así como en el FIDIC había, escúchame, así como en el NEC había tipos, en el FIDIC, existe, no opciones como en el NEC, existe colores. A eso se le llama arco iris FIDIC. ¿Por qué arco iris? Porque tiene diferentes colores. Los más conocidos, el rojo, el amarillo y el plata. No rojo, amarillo y plata. Rojo exclusivamente para construcción. Son el riesgo el contratante o el empleador te da el diseño, tú haces la construcción. Ese es uno de los más conocidos. Luego viene el amarillo, que es diseño y construcción por parte del contratista, pero todavía tiene alguna influencia el cliente. Y luego viene el plata, que es exclusivamente un riesgo asumido por el contratista. Vamos a ver cada uno de ellos tiene sus especificaciones. Si también se basa que algunos de ellos se basa exclusivamente para algún tipo de entidades, por ejemplo, si son gubernamentales o si son privadas, cuál es el mejor uso o el mayor uso de cada una de ellas. El ingeniero FIDIC y su rol FIDIC. Lo primero es la independencia y la neutralidad, y es lo que se basa el contrato. Si bien te da un camino, te da las luces por dónde ir, que no te pierdas, pero necesitas alguien que te guíe y que pueda hacer y que pueda decidir cuando encuentres una desviación. A esa persona se le llama ingeniero field. ¿Está en todos los libros? No está en todos los libros. Vamos a encontrar, como en el libro Plata, que ya el ingeniero field no existe. ¿Y por qué no existe? Porque su rol en el ingeniero field es ser neutral. Y en el libro plata ya no hay neutralidad. ¿Por qué? Porque todo el riesgo lo asume el contratista. Entonces, en todos los proyectos no existe ingenieros FIDIC, solamente a los que los riesgos son un poco compartidos. Es independiente, administra el contrato día a día, ¿no? Eh, hace determinaciones en las variaciones y supervisa en lo que es calidad y cumplimiento, ¿no? Lo que es calidad y cumplimiento. En lo que son la comparación de la estructura, ¿no? Podemos ver modular, ¿no? Cláusulas específicas de las partes opcionales. Es algo muy parecido con el FIDIC general y particulares. Flexibilidad alta, porque pues
cambiar de acuerdo a las cláusulas que tú deseas. Las cláusulas FIDIC nunca se modifican, es más media la flexibilidad. El administrador del contrato NEC, como les mencionaba, era el gerente de proyecto y acá es el ingeniero FIDIC que debe ser neutral. El lenguaje en el NEC es simple y directo, lo vamos a ver cuando leamos un contrato, y el FIDIC es formal y legal porque, como les dije, viene un poco más estructurado. Para adaptar a las condiciones, si bien es cierto, dicen, ¿sabes qué es un contrato estandarizado? Pero ¿cómo lo adapto a mi país? Bueno, en NEC se llama opciones secundarias y en FIDIC se llama eh, condiciones particulares. Ya con documentos claves en el NEC, el programa, el Activity Schedule, que es las actividades de cobranza, también, y lo que es el programa también en el FIDIC. Riesgo como eje central del contrato. Todo contrato de construcción es fundamentalmente un mecanismo de asignación y gestión de riesgos. En el caso del FIDIC, ya lo asigna contractualmente cada uno de sus riesgos específicamente, y en el caso de NEC se gestiona el riesgo de manera más colaborativa. Ya se gestiona el riesgo más, más colaborativa, ¿no? Se gestiona el riesgo más de la parte colaborativa, ¿ya? El FIDIC no es que se gestiona riesgo día tras día, sino que el FIDIC ya te dice, ¿sabes qué? Tú en el libro rojo, el riesgo de la construcción es meramente tuyo, no hay más allá que decir. En gestión de riesgos en contratos NEC vamos a ver alertas tempranas, análisis en conjunto en las reuniones, mitigación colaborativa, ¿no? Y si quizás se convierte en un problema, una compensación. En lo que es el FIDIC, como te mencionaba, tiene una asignación contractual clara dependiendo del color del libro, gestión individual por cada una de las partes, gestiona solo sus riesgos. Si hay alguna reclamación, notificaciones, se notifica formalmente, y si existe, este te lleva a un problema, a una afectación, habrá una compensación, ¿no? Interesante entre el NEC y FIDIC, que compensación prospectiva y aquí compensación retrospectiva. ¿Por qué prospectiva? Porque tú vas a mirar hacia adelante en el NEC, y prospectiva vas a mirar lo que ya pasó. ¿Ya? Algo interesante que hay entre NEC y FIDIC. Esto es importante porque a la hora de evaluar también los tipos de reclamaciones, también se va a ver esa situación. ¿Qué hay diferencias entre gerente de proyecto y ingeniero FIDIC? Gestor activo del proyecto, administrador y árbitro. Él gestiona, él maneja la orquesta, él solamente es un árbitro y un administrador. Los dos representan al empleador, solo que la diferencia es que este un poco cuida los bienes del empleador y este señor tiene que ser neutral o independiente. Dentro de sus funciones está gestionar el programa, emitir instrucciones, decidir compensaciones, facilitar la colaboración. Y entre las funciones del FIDIC está administrar el contrato, emitir variaciones, determinar reclamaciones y certificar pagos. Casi algo muy parecido. La única diferencia es que uno es el director de orquesta y el otro solamente va a verificar que la orquesta funcione bien. Ese es un poco digamos, de algunos porcentajes que ustedes puedan determinar o puedan ver, ¿no? Que cómo funciona el impacto del desempeño de los proyectos en los diferentes tipos de contratos que existen. Este es un caso práctico, ¿ya? Cuando veamos un poco lo que son contratos NEC o contratos FIDIC, lo que vamos a determinar en primera instancia, un poco explicarles cómo se distribuye el curso, ¿no? El curso se distribuye de la siguiente manera. Primero vamos a ver contratos FIDIC, luego vamos a ver contratos NEC. Ya están distribuidos para ver por libros, los tres principales libros en el FIDIC. En los contratos NEC está distribuido para ver las cláusulas porque son más pequeñas, y ver específicamente algunas opciones, y al final em, de este curso vamos a ver las reclamaciones, ¿no? Que es algo muy esencial también dentro de la parte contractual, de cómo nosotros vamos a reclamar
las compensaciones. Y ahí nuevamente uno prospectivo, el otro retrospectivo. Uno funciona con programas mensuales, el otro línea base. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Exclusivamente ya cuando veamos el curso ya no va a ser tan teórico como ha sido el día de la masterclass, que duró un poco tiempo, sino va a ser un poco más práctico, ¿no? Preguntas, les explico, lanzan preguntas y vamos discutiendo en clase. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la metodología que se va a utilizar. Como les comento, al final de cada de los cursos vamos a ver cómo se evalúan impactos, ya que es exclusivamente lo que necesitamos saber, aparte de la parte de contrato. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta allí, alguna pregunta que necesiten saber sobre el curso o sobre contratos NEC? ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta referente a los libros que mencionó, ¿no? Que se van a utilizar dependiendo del tipo de contrato. ¿Ese material ustedes nos pueden facilitar? Hola, sí, disculpe. Yo sí lo voy, yo sí yo tengo en el caso exclusivo eh, de mi gestión como docente, yo les entrego algunos libros que yo sí tengo, ¿no? Que yo sí tengo, les entrego el libro rojo, el amarillo, el plata. Y un contrato NEC que también algunos tengo, ¿no? Sí les entrego yo como gestión del curso. Ya, perfecto. Sí, para que nos ayude con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, cualquier situación, ahí lo comentan con los chicos de Certifícate. Conmigo nos encontramos hasta que empiece el curso. Muy buenas noches, cuídense. Dime, Néstor. Hola, hola. Néstor, tienes el micrófono apagado, creo que querías hablar. Ingeniero, sí, muchas gracias por su participación. Para terminar esta masterclass, les comento, nuestro Diplomado Internacional de Alta Especialización, especialista en gestión de contratos NEG y FIDIC, empieza continuando con esta masterclass el siguiente lunes, 9 de febrero. Todos los lunes se va a dictar este diplomado de 8 a 11, el cual le vamos a dar dos certificaciones. Va a estar dirigido por el ingeniero Wilber, ¿correcto? Y se le va a dar la certificación de nuestra institución, Certificate Project Control, y la certificación por parte del PMI con sus PDUs. El PMI es, mediante estos PDUs, avala el curso y la certificación, tanto con el contenido, y le da la autorización al ponente para que la pueda impartir. Contamos con todos los medios de pago, Yape, Plin, PayPal, y por su inscripción a las personas que están en este masterclass tienen unos beneficios adicionales. Les dejamos en el chat el número para cualquier consulta sobre inscripciones y beneficios con, por haber participado en esta masterclass. Con nosotros esperamos contar con su participación. Muy buenas noches. Gracias.